Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo de BCN Lip. Mi nombre es Dani y hoy vamos a estudiar los pronombres personales. Recuerda que si no has visto los vídeos anteriores, te los recomiendo. ¿Empezamos? Pues ahora vamos a escuchar y vamos a leer un texto. En esta conversación, en este texto, tenemos a Alejandro. Alejandro es un chico que conoce a una chica. Esta chica se llama Da Wei. Es una chica de China. Alejandro y Da Wei se conocen en una escuela de idiomas porque quieren aprender francés. Vamos a escuchar y leer qué dicen. ¿Cuántas lenguas hablas tú? Hablo chino, inglés, portugués y un poco de español. ¿Hablas bien en inglés? Sí, hablo bien, pero no comprendo inglés muy bien. ¿Y hablas bien en portugués? Sí, hablo bastante bien. ¿Y escribes bien en portugués? Sí, escribo muy bien. ¿Y el español? Leo y comprendo un poco porque es similar al portugués, pero no comprendo porque los españoles hablan muy rápido. Hablo muy mal. Hablar español es difícil porque no tengo vocabulario. ¿Y usted qué lenguas habla? Solo hablo español. ¿Qué tal el texto? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Podéis buscar todas las palabras que no conoces, todo el vocabulario, ¿vale? Entonces, ¿qué pronombres tenemos en el texto? Usamos tú y usamos usted. Da Wei tiene 20 años y Alejandro tiene 56. ¿Por qué crees que Alejandro utiliza tú para referirse a Da Wei y por qué Da Wei utiliza usted para hablar con Alejandro? Efectivamente, es por la diferencia de edad. Dependiendo de la edad de una persona, podemos utilizar tú o usted. Como puedes ver en el texto, en español no solemos usar los pronombres cuando hablamos, porque el final del verbo, la conjugación, nos indica la persona. Usamos los pronombres cuando queremos poner más énfasis en la persona. Entonces, los pronombres personales para referirse a una sola persona que tenemos en español son yo, tú, usted, él, ella. La primera persona es yo, la segunda persona es tú y usted, y la tercera persona es él o ella. Usted es la forma formal que tenemos en español para hablar de tú. Podéis ver que la primera y la segunda persona no tienen masculino y femenino. Ambas son para mujer y para hombre. Sin embargo, la tercera persona sí tiene género. Tenemos él para chicos y ella para chicas. Y para hablar de un grupo de personas utilizamos los pronombres personales del plural. En español tenemos nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos, ellas. Y el plural de usted, que es ustedes, no tiene género. Entonces, hacemos un repaso. Los pronombres personales en español son yo, tú, usted, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos, ellas. ¿Qué tal? ¿Es fácil los pronombres personales? Bueno, recuerda que puedes escribir tus comentarios debajo del vídeo y no olvides seguir nuestras redes sociales de BCN Lip. Nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!